Francisco tiene un oso de color amarillo, peludo y suave, como no os podéis imaginar. Pero antes el oso no era amarillo, era pardo, como casi todos los osos. Fue un regalo que los abuelos hicieron a Francisco cuando todavía era un bebé de pañales, pequeño, como un puñadito. Francisco se acostumbró a dormir con el oso todos los días del año. No se podía dormir si no lo tenía bien abrazado. Y pasó el tiempo. Y Francisco crecía, cada día crecía un poquito más. Y el oso también crecía un poquito cada día. Los padres de Francisco no se daban cuenta. Francisco sí, pero no decía nada. Hasta que llegó un día en que habían crecido tanto que no cabían los dos en la misma cuna. Tendremos que comprar una cama más grande, dijo el padre. Aquí hay algo que no funciona, dijo la madre. Hay algo extraño. Entonces el padre se dio cuenta. Es el oso, dijo. Es el oso que ha crecido tanto como Francisco. Y dirigiéndose al oso, le regañó. Los osos de trapo no crecen. ¿Es que no lo sabías? El oso, que era un poco travieso, se puso amarillo del susto. Pensó que lo iban a echar de casa. Pero no lo echaron. Solamente le pidieron que dejara de crecer. Así que el oso no creció más. Francisco sí. El oso se quedó amarillo para siempre. Francisco no. El padre de Francisco, al ver que el oso se había puesto amarillo, le dijo: más vale ponerse amarillo una vez que 5 veces colorado. Y con la palabra colorado, esta historia se ha acabado. Espero que te haya gustado.